Pero realmente yo digo, no he leído, sí he leído análisis sociológicos, he leído análisis económicos, he leído análisis estructurales de por qué esos sectores siempre logran estar unidos y se muestran de distintas formas, pero pocas veces con nombre y apellido, porque esto es lo que le agrega nombre y apellido de empresas, de gobiernos y de personajes, como logra hacerlo Gabriela en el trabajo. Y la cuarta razón, por la cual recomiendo, o la segunda por la cual efectivamente recomiendo la lectura, es porque está muy bien escrito. Yo debo confesar que comencé el libro con cierto prejuicio porque uno imagina un libro apasionado. Y es un libro apasionado, pero no es un libro adjetivado. Es un libro apasionado por la investigación y por encontrar cuáles son estos mecanismos de los que hablaba recién. No es un libro adjetivado, y se refería recién Margarita al último capítulo, donde en cierto sentido Gabriela valoriza el gesto de Macri, de la apertura, y de que tuvo un par de entrevistas sabiendo cuál iba a ser la naturaleza del libro Macri las da igual, y me parece que ese es lo que nos permite a todos leerlo. Porque no hay libros objetivos, por supuesto, pero me parece que el aporte de Gabriela es dar mucha información que, por supuesto, es escogida, se podría haber escogido otra información, pero uno no ve pasión en la forma en que se muestra esa información, que es lo mejor que podemos nosotros para creer en que efectivamente este libro nos aporta elementos importantes. Yo me voy a referir, pero me quiero referir a un solo tema, lo que planteaba, que es en la Argentina lo que logra Macri, y no es menor, pensando en el futuro y en Macri y en de Narváez, por ejemplo, es que logra de la primera vez de Irigoyen en adelante una personalidad que viene del sector de las empresas, que viene desde la derecha manifiesta, logra ser elegida en un lugar, todavía no en el país, pero en un lugar tan importante como la ciudad de Buenos Aires. Siempre las dictaduras, luego de forzar a los gobiernos populares a practicar ajustes y luego de forzar la decadencia de los gobiernos populares por tener medidas antipopulares, siempre las dictaduras fueron el mecanismo de la derecha para llegar al gobierno y nunca confiaron, insisto, desde el radicalismo y desde el peronismo en adelante, en que podían llegar desde algún partido político. De hecho, llegaron. Nosotros podemos ver que las políticas de Menem o la de la Rúa, por ejemplo, fueron políticas de derecha, pero no llegaron por ese lado, aunque después puede ser que sus políticas al aplicarse sean de esa perspectiva. Pero lo que hace Macri es manifiestamente mostrarse, por más que el rostro humano de Michetti lo haya apaciguado un poco en la última elección, mostrarse de esa perspectiva, y el debate es con esas ideas. Creo que ese es el elemento, y lo decía Margarita respecto de la reivindicación de la política y respecto de la necesidad de pensarnos qué es lo que hace posible que un hombre así llegue al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que imaginábamos de una perspectiva progresista, de una perspectiva transformadora y de una perspectiva donde la integración y la igualdad eran en la utopía de los porteños, en el imaginario de los porteños, uno de los objetivos más importantes. Macri realmente lo logra. Y entonces también el libro nos tiene que ayudar para entender por qué lo logra, cómo lo logra y cuáles son, por lo menos del campo popular, cuáles son las tareas, cuáles son los caminos, cuáles son las asignaturas pendientes que nosotros tenemos que recorrer para evitar que lo que hemos llamado en su momento esta cabeza de puente de la derecha en la ciudad de Buenos Aires se transforme en el modelo dominante en el país. Porque realmente el retroceso que significaría para los avances que ha logrado la Argentina del 83 en adelante sería realmente muy grande. Vuelvo al principio, recuperando los 4 elementos y reiterando que el primero no era el que me hacía recomendar la lectura. Depende en buena medida de que esta intención que tuvo Gabriela al invitar un espectro muy amplio de distintas perspectivas progresistas, nacionales y populares en esta presentación, y muchos más que debieran estar aquí y que no están, porque claramente si no tendríamos 3 minutos para hablar, depende de que nosotros seamos capaces de articular, entendiendo en profundidad el mensaje del libro, una posibilidad, una alternativa que ponga por encima de los intereses personales realmente los proyectos nacionales, los proyectos para la ciudad de Buenos Aires, para tener que evitar que dentro de unos años
nosotros si presentamos un libro de esta naturaleza también digamos que fue un hombre que logró transformar, aunque en un sentido reaccionario, la Argentina. Felicitaciones, Gabriela. Gracias. Muy bueno. Y ahora, Martín, 10 minutos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a Gabriela por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. La verdad, compartir este momento con ella y además también con los amigos y amigas del panel. De verdad, gracias. Creo que es sumamente importante y en ese sentido un agradecimiento, ya que no es solo personal, sino creo que en relación al libro, un agradecimiento quizás más colectivo, un agradecimiento de muchas y muchos, que tiene que ver con el aporte del libro también en este momento político, social, cultural del debate de la Argentina. Que es lo que decía Margarita, lo que decía Daniel, porque creo que este libro, por supuesto, ayuda en este contexto a desnudar, a desenmascarar, como si fuera a quitarle los violines de la careta a una cantidad de personajes, y en este caso a Mauricio Macri, que permite entender muchas de las cosas que pasan hoy, como se dijo también acá, en ese diálogo con la historia, en recorrer esa historia, en ver lo que ha pasado, su historia, digamos, los límites o los no límites para imponer determinadas estrategias o políticas. También explica lo que sufrimos y vivimos hoy y también en términos de la ciudad, ¿no? Y también lo que uno podría imaginarse que sucedería si estos proyectos avanzan. Entonces, digo, algunos teníamos algunos datos de este libro, otros conocíamos otros. Digo, en el caso particular, nosotros sufrimos y vivimos, con Margarita también, en Morón, por ejemplo, la relación de Macri con Rousselot, y el paradigma de la corrupción menemista en la provincia de Buenos Aires, su participación en lo que se llamó la gran estafa de la obra cloacal en Morón, que causó la destitución de Rousselot. Quiero decir, lo conocíamos por algunos aspectos, pero bueno, el libro te da un panorama más grande que te lo explica en toda su dimensión, ¿no? Entonces, por supuesto, creemos que eso es importante, que sirve, insisto, para el debate que estamos teniendo hoy, donde explica la relación de la política con los negocios, la relación de la política con esos negocios, los negocios con el Estado, ¿no? Bueno, y creo que es un tema profundo que explica también la relación de estos sectores de poder en los últimos años. Y además me parece que esta posibilidad de desnudar o desenmascarar también es importante porque hubo como no sé si ustedes lo sintieron así, pero todos estos años, una estrategia de ver que nacía una suerte de derecha moderna, democrática, eficiente, eficaz, ¿no? Y la verdad que eso ha quedado absolutamente claro, no solamente recorriendo la historia, sino también en el presente, que nada más lejos de eso. O sea, que ni es una derecha democrática, eficiente, eficaz, que sí es una derecha tradicional, autoritaria, ineficiente además, ineficaz también en la gestión. Por lo tanto, digo, esto ayuda, insisto, a dejar claro quién es quién, en un contexto donde hay un debate político fuerte, porque yo creo que la Argentina, además, se vive hoy una suerte de vuelta a la política, de vuelta al debate político en profundidad, con características que me parece que profundizan ese debate político, o sea, hay rasgos ideológicos más profundos en el debate político en esta etapa, ¿no? Me parece que eso también permite profundizar y permite o obliga a saber quién es quién, porque esas definiciones del debate político actual, insisto, con mayor profundidad ideológica, obliga a las definiciones, obliga a tomar posición, obliga a definir y a definirse, y empieza a dejar con mayor claridad, empieza a dejar más claro quién es quién y qué representa. Entonces, ese contexto nacional, me parece que el libro ayuda, insisto, a entender no solamente la historia de dónde venimos, sino también el presente y los riesgos del futuro en términos de una propuesta que se pudiera consolidar
de las distintas expresiones de la derecha en la Argentina.